y gracias a Dios porque a través de este tiempo ministra nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu presencia, tú eres la mayor bendición que tenemos en este día, Dios, en la vida, Dios, y damos libertad a tu Espíritu Santo para ministrar nuestro espíritu. Tú has dicho en tu palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que así sea tu palabra que sale de tu boca, Dios, que haga todo lo que tú quieras en cada uno de nosotros, que cumpla tu propósito en nosotros, Dios, y que seamos edificados en tu buena voluntad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues para mí es un gusto presentar hoy a nuestro invitado. Nuestro invitado es Joel Guzmán, él es parte del equipo de Hombres de Fe y él nos va a dar la palabra. ¿Por qué no le recibimos con un fuerte aplauso? Adelante, Joel, bienvenido. ¡No! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Los veo tristes. ¿Por qué están tristes? Al contrario, tenemos que estar gozados porque nuevamente nos volvemos a conectar con júbilo, con alegría. Dice la palabra que entremos a sus atrios con acción de gracias, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar agradecidos de lo que Dios va a hacer hoy en este día, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así es que, pues los quiero ver sonrientes, los quiero ver ahí como que animados. Imagínense que están ya en el auditorio, ¿no? En el auditorio y no vas a llegar así como que triste. No, alégrense. Exacto, Martín, yo les invito a que estemos gozados en lo que Dios hoy va a hablar a nuestras vidas. Y yo he titulado esta enseñanza de esta mañana para ti, varón, para mí, y está titulado El camino a la oración. Como ustedes lo vieron ahí en el spot que hicimos, el camino a la oración. Y tú te has preguntado el camino, ¿de dónde viene todo esto? Pues esto viene de Mateo 6:6. Yo le decía al Señor, ¿qué es lo que hable? ¿Qué es lo que quieres que dé yo en estos días que me toca compartir a estos hombres sabios, prudentes, a estos hombres trabajadores, a estos hombres que se esfuerzan día a día? Y dice algo de lo que a ti te cuesta, como a ellos les cuesta, y es la oración, ¿verdad? Y yo no quiero ser exento, pero nos cuesta mucho a los hombres orar, nos cuesta demasiado orar. Y vamos a leer Mateo 6 en adelante hasta el verso 15. Ya estás ahí en tu Biblia, ya tienes tu Biblia ahí. Bueno, vamos a iniciar Mateo 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidéis. Vosotros pues oréis así: Padre, y quiero que me acompañes tú ahí en tu escritura leyendo esto, la oración del Padre Nuestro. Estamos en Mateo 6, versículo 9, y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. ¡Wow! Qué hermoso es lo que estamos leyendo tú y yo. Y dice aquí la escritura que lo que nosotros pidamos en secreto, Él nos va a recompensar, ¿qué? En público, ¿verdad? Y dice que antes que tú pidéis, Él ya sabe la necesidad que tú y yo
tenemos. Él ya sabe la necesidad que tú y yo tenemos, ¿verdad? Y quiero darte unos conceptos o definiciones de oración. Y una de ellas es: oración es nuestro mayor privilegio porque entramos en la presencia de Dios delante del trono de gracia. Otro, oración es la respiración del alma, ¿verdad? Cuando tú oras, cuando tú te encierras en tu aposento, en tu cuarto, terminas de orar, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cosas suceden diferentes, ¿verdad? Piensa uno diferente y uno actúa diferente. Y dice, cuando oramos, entramos a una tierra santa, una tierra diferente, donde tú entras, oras y sales y empiezan a decirte y tú, pues te da risa de lo que ellos te dicen, ¿verdad? E incluso hasta juzgan de tu familia, juzgan de nuestra familia, pero todo eso nos causa risa porque sabemos que lo que nosotros hicimos en lo secreto, Dios nos lo va a recompensar en lo público. Y la otra, y escucha esto, los hombres que buscan la presencia de Dios salen con poder renovado y pueden ejercer una influencia que bendice a los que viven alrededor. Los hombres que buscan la presencia de Dios salen con poder renovado. Tú y yo, hombres, cuando entramos a nuestro aposento, a ese lugar donde tenemos la comunión con Dios, salimos renovados y eso nos hace una persona diferente en los cuales los que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, ven lo diferente que somos. Amén, ¿estás conmigo? Y quiero poner estos dos puntos. Voy a entrar a estos dos puntos. Voy a tratar de desmenuzar un poquito esto de lo que acabamos de leer de Mateo 6 al 15. Y quiero que vayamos a estos dos puntos. Punto número 1. Si estás anotando ahí, punto número 1. El número 1 dice, ¿cómo es posible que tengamos comunión con Dios? Yo creo que todos los que estamos aquí se han acercado, hombres, y te han dicho, oye, ¿tú puedes orar por mí? Es que tú estás más cerquita de Dios, tú estás más cerca y a ti te escucha aún más, es que tú eres un hombre de Dios. Pero tú le dices, tú también puedes tener esa comunión como la que yo tengo. Y dice, ¿cómo es posible que tengamos comunión con Dios? ¿Cómo es posible? Por medio de Jesús. Inciso A, por medio de Jesús, que es la puerta. Y vamos a Juan 10:7. Yo voy a leerlo ahí en la pantalla. El equipo técnico nos ha apoyado con esto. Entonces vamos a leer Juan 10:7, Romanos 5 del 1 al 2 y Hebreos 10:19. Bueno, vamos a Juan 10:7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta. Romanos 5 del 1 al 2, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. ¿Alguien le puede dar un amén ahí por lo que estamos leyendo? Hebreos 10:19 y dice, así que, hermanos, hombres, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando Jesús muere en esa cruz, tú y yo tenemos entrada, la libertad de entrar a Él. ¿Y cómo? Orando, teniendo una comunión más cercana a Él. Inciso B, por el Espíritu Santo.
Dice el inciso B, por el Espíritu Santo. En Efesios 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¡Wow! Varones, hombres, tú y yo tenemos la misma entrada como la tienen nuestros líderes, nuestros pastores. Tú y yo tenemos esa misma comunión con Dios. Tú y yo tenemos que tener la iniciativa de hablar con Dios. En la otra semana yo decía, híjole, yo tengo que hablar con el presidente de mi comunidad. Quiero saber si ya tenemos autorización, si hay que hacer un documento para abrir la congregación, etcétera. Y yo decía, híjole, ¿cómo voy a ir con él? Creo que no soy digno de hablar con él. Voy con tal persona, porque esa persona es más cercana al presidente, y voy a decirle que pues me eche la balona en el sentido de que me haga una cita con él, ¿verdad? Y resulta que esa persona, yo voy y me dice, ¿sabes qué? Ve con él es buena onda, él es accesible, él te puede escuchar, mira, llega a tales horas y ahí velo y te apuesto que se va a detener a platicar contigo. ¿Y qué crees? Sucedió, voy a tales horas, me acerco a él y empiezo a platicar con él. Empiezo a platicar y él me empieza como que a decir y empezamos a tener una conexión como amigos. Y yo dije, wow, y así es con nuestro Padre. No tengas tu temor a comunicarte con Dios. Solo cierra tus ojos y dile, empieza a expresar lo que tú tienes, ese dolor. Empieza a expresar lo que a ti te duele, lo que a ti te lastima. Empieza a expresar tus necesidades, tus inquietudes, y él, como todo un caballero, como todo un hombre, te va a escuchar y te va a escuchar. Tenlo por seguro que te va a escuchar, porque tú lo haces en lo secreto y él te va a recompensar en lo público, ¿verdad? ¿Estás conmigo ahí? Inciso C, por la fe. Y eso lo vamos a encontrar en Efesios 3:12. Inciso C, por la fe. Y dice Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. O sea, Jesús también tenía fe, él caminaba por fe, no por vista, él caminaba por fe, él hacía todo eso por fe porque su Padre se lo había encomendado. Y Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Hombre, créele a Dios, créele que cuando tú entras al lugar donde tú tienes la comunión con Dios, eres un campeón, eres un triunfador. ¿Por qué? Porque las victorias de tú y yo como creyente se ganan postrados. Esas victorias, por eso tú y yo somos campeones. Y aquí la palabra nos dice que teniendo esa libertad en entrar en el lugar santísimo por su sangre. Y en Hebreos 11 dice que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que hay fe en ti, creas que en ti va a suceder cosas diferentes. Hombres, tú y yo tenemos que creer que va a haber cosas diferentes. Cuando tú pones tu mirada de donde proviene nuestro socorro, que es en lo celestial. Punto número 2, dice, tener comunión con Dios es el privilegio de un creyente. Tener comunión
Es el privilegio que tú y yo podemos tener, amado, amigo, varón. Tener comunión con Dios es privilegio ¿de quién? Del creyente. Y ahí vamos caminando a la oración. Dice Salmos 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, ¿cómo tenemos la comunión con Dios? Todos tenemos la comunión con Dios, y cuando tú tienes esa comunión, tienes que estar seguro lo que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 24:3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Cuando tú y yo entramos en ese lugar y nos postramos y empezamos a decirle a Dios lo que está sucediendo dentro de nosotros como hombres, Dios empieza a renovarnos, empieza a hacer cosas diferentes en nosotros, empieza a quitar todo lo sucio de nosotros, todo lo que está lastimando en nuestro corazón. Y por eso dice aquí que el limpio de manos y puro de corazón, Dios empieza a hacer limpieza en nosotros cuando tenemos una comunión con Él, porque Él nos va a hablar. Si Dios habla, y habla por medio de su palabra, por medio de lo que tú y yo leemos día a día. Y dice el inciso A de tener comunión con Dios, es el privilegio del creyente. Inciso A: el cuarto de oración es el mejor lugar para tener comunión con Dios. Ese es el mejor lugar, el cuarto donde tú y yo hemos dispuesto para tener comunión con Dios. Dice Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Dios va a recompensarte lo que tú hagas con Él a solas. Cuando tú estás a solas con Él, viene un quebranto en ti, en nosotros. Como hombres nos cuesta como hombres a veces postrarnos. Nos cuesta como hombres incluso derramarnos delante de Dios, de nuestro Padre. Nos cuesta, porque todavía tenemos arraigando eso de que no, como que un hombre va a llorar, como que un hombre se va a postrar, no, pues mis abuelos, traemos arraigados. Pero cuando tú rompes todo eso y lo haces en lo secreto, Dios te recompensará en público. Por eso somos victoriosos. Tú y yo somos victoriosos. Inciso B: ricas bendiciones son los resultados de la comunión con Dios. Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. En este tiempo que todos estamos hablando, que estamos pasando, el oportuno socorro llega. Hemos visto milagros, hemos visto cosas extraordinarias en estos tiempos. ¿Por qué? Porque tú y yo anteriormente estamos arrastrando una comunión con Dios que nos está cambiando, ¿verdad? Inciso C: el camino para la comunión con Dios está abierto para todos los creyentes. ¿Para quién está abierto? Inciso C: el camino para la comunión con Dios está abierto para todos los creyentes. Para ti, varón, y para mí está abierto. El velo se ha roto cuando Él
dio su vida por nosotros, se rompió ese velo y a través de ese velo nosotros ya tenemos entrada con Él para expresarle muchas cosas, nuestras alegrías, nuestras dolencias, tristezas, etcétera. Por medio de ese sacrificio que Él hizo en esa cruz, tenemos comunión con Él. Así es que, hermanos, tenemos que tener esa libertad para entrar con Él. Pero ¿sabes qué ha pasado? La incredulidad que hay en nosotros como hombres, no hemos entrado a ese aposento, no hemos entrado. Estamos viendo ahorita unos tiempos que se están acercando, que la gente, yo aquí donde yo vivo, la gente camina, anda caminando con sus imágenes, anda caminando con su fe que tienen a través de lo que ellos cargan. Y ellos están quizás teniendo su comunión con su fe, con lo que ellos proceden. Pero tú y yo conocemos a ese Dios vivo, a ese Dios de amor, a ese Dios de paz. ¿Y cómo está nuestra comunión con Dios? Él mismo me decía, ¿y cómo está tu comunión conmigo, Joel? ¿Cómo está tu comunión? Dios hoy nos está exhortando cómo está nuestra comunión. Oye, estamos empezando el tiempo en amistad de oración. Y nos están exhortando nuestros líderes a que nos conectemos, a que pasemos un tiempo conectados a la presencia, conectados a lo que Dios está hablando a través de los oradores que están. Pero tú toma un tiempo, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, toma un tiempo para entrar y meditar y entres a ese cuarto donde Dios pueda guiarte, pueda instruirte y pueda animarte. Esa es la comunión. Pero yo entiendo también que a veces las oraciones no llegan. ¿Por qué no llegan? Porque no hay una conversión en un discípulo comprometido. A veces tú y yo no nos comprometemos con Dios. No queremos un compromiso. No queremos comprometernos con Él. Porque no somos sinceros con Él. No somos obedientes con Él. Y porque nos falta la fe. Porque nos falta la fe. Por eso a veces no nos comprometemos tanto. Pero, amado, quita toda esa incredulidad. Quita todos esos pensamientos. Y toma una decisión de pedirle al Padre en lo secreto. Y Él nos recompensará en público. Son tiempos donde tú y yo tenemos esa convicción de lo que está sucediendo a nuestro alrededor es más fuerte. Por eso su palabra dice que no tenemos lucha con carne, sino contra potestades. Todo lo que está sucediendo es espiritual, amado. Y todo lo que tú haces en los secretos es espiritual. Así es que yo te voy a animar en esta mañana que tú y yo entremos a ese lugar y nos postremos y le pidamos. Estoy terminando, dice, y quiero leer Mateo 6, 9 al 13. Acompáñame a Mateo, ahí mismo 6, 9 al 13. Una vez yo le pregunté a un hombre y le dije, oye, ¿y de qué vamos a orar? Dice, es que tienes que orar. ¿Y de qué vamos a orar? Y dice, simplemente, pues prende la tele, ve las noticias y ves tanta necesidad. Y ahí están puntos para orar. Y yo, ok. Y tuve un tiempo así, cuando empecé a conocer de la palabra y empecé a hacer eso. Prendí a la tele y dije, pues voy a orar por la necesidad que hay en este país, etcétera. Pero Dios empieza a abrir un panorama y yo quiero decirte que las instrucciones que nos da Jesús, dice que oremos y entremos con el Padre nuestro, ¿verdad? Y dice, ¿a quién debemos orar? Al Padre. En el versículo 9 dice, tenemos que orar al Padre nuestro, que está ¿qué? En los cielos. Y tenemos que orar también en el nombre de Jesús. ¿Y dónde debemos orar? En el versículo 6, en un cuarto.
en un lugar a solas con Dios. Y lo que tú hagas en esa soledad, en ese cuarto, Dios lo recompensará en público. ¿Y por qué cosas debo orar? Yo decía, ¿por qué cosas debo orar? Y en el versículo 9, nuevamente, pues vamos a orar por el Padre primero, que Dios haga su voluntad en nosotros. Y también vamos a orar para que venga su reino, en el versículo 10, para que venga su reino y sea implantado, que venga su reino a San Martín Texmelucan, que venga su reino a San Baltasar, que venga su reino a la colonia donde tú vivas, que se establezca su reino. Por eso vamos a orar, para que se haga su voluntad en tu vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra esposa, en la vida de todos nuestros seres queridos. Y dice, por nuestras necesidades diarias, y dice, el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Que Dios supla nuestras necesidades diarias, que Dios haga abundante nuestra alacena. Y dice, y también, ¿por qué vamos a orar? Por el perdón de nuestros pecados. Por el perdón de nuestros pecados. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo estamos luchando aún con pecados. Tú y yo estamos batallando con ese pecado que no nos ha dejado y que nos está costando dejarnos. Pero ¿sabes cómo lo vamos a dejar? Teniendo la comunión con Dios. Y vamos a orar por una protección contra el mal. Una protección en medio de todo esto que estamos pasando. El tiempo de Halloween, el tiempo de todo esto. Vamos a imponer manos sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestro hogar. Imponiendo y decirle que Dios mande un vallado de ángeles en protección de sus hijos. ¿Estás conmigo? ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando hoy? ¿Y cómo debemos orar? Pues delante del Padre, con todo respeto a nuestro papá, y sin repetir vanas palabras, sino a hablar con Él como tú y yo estamos platicando ahorita, expresarle a Dios. Y yo me dije, Señor, quiero ver un milagro en mi vida. Y cuando yo le dije, Señor, quiero ver un milagro, ¿cuántos quieren ver un milagro? Levanta tu mano. ¿Cuántos quieren ver un milagro hoy en su vida? Pues el milagro está sucediendo. Solo ve a tu alrededor, ve a tu esposa, ve a tus hijos, ve a tu familia. Ese es el milagro que Dios da todos los días. Que tú los puedas abrazar en estos tiempos. Que tú les puedas decir cuánto los amas. Que tú les puedas decir, yo estoy aquí como hombre, cuidándote, guardándote. Y yo voy a esforzarme, familia, a orar por ustedes. Porque ese es mi deber, orar y cuidar de ustedes. Amén. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Pues quiero terminar. Yo te voy a invitar en esta mañana que cierres tus ojos y que repitas conmigo. Vamos a hacer una oración. Que Dios establezca su reino, que Dios haga su voluntad sobre nosotros. ¿Estás conmigo? Señor Dios, en esta mañana ten misericordia de mí. Especialmente cuando pierdo tu gozo, cuando pierdo la esperanza por las preocupaciones. Sé que ciertamente respondes mis oraciones. Cuando levanto mis manos hacia ti, Señor, tú respondes. Y en esta mañana hago un pacto contigo. Oraré con la convicción de que tú me oyes, de que tú oyes la oración de mis hijos, de mi esposa y de mí. Aunque no pueda comprender todo, sigo esperando en ti, Señor. Por cuando cambiarás mi lamento, mi tristeza, mi ansiedad, Señor, mi dolor, lo cambiarás en baile y en gozo. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hombres. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso donde estás? Y espero haya sido de bendición lo que Dios ha puesto en nosotros. Gracias.
Así es,